Muchachos, muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a la tercera clase de psicología número 2. Estamos a 30, 30 de noviembre. La clase se estrena el 30 de noviembre. Yo lo estoy grabando el día domingo 28 de noviembre. Si ustedes vieron la clase, notaron dos detallitos. Salieron otras fechas. Como ustedes se dan cuenta, yo quería adelantar la clase para andar todo presionado por lo de la posada en la primaria, la entrega de boletas, las firmas, los exámenes de calificaciones, los consejos técnicos escolares y más papeleo para acabar más estresado y con crisis nerviosas a todos los maestros, con los niños y con los padres. Pero por alguna extraña razón, el profesor no pudo trabajar. Mm, con ustedes la materia que seguía y por consiguiente pues me pusieron a mí de una vez. Y pues, ¿qué sucedió? Pues lo que ya saben, la clase del pasado martes y miércoles ya eran dos clases que yo ya tenía totalmente grabadas. Por eso salieron otras fechas. Yo ya andaba ya celebrando diciembre y todo, y resulta pues que no había diciembre, todavía no. Así que esta sí está más acorde a nuestras fechas actuales. Y pues para no andar presionado, me gusta tratar de grabar un poco antes. Las otras dos clases de psicología sí, mucho más antes, pero por lo mismo que les estaba diciendo, entonces no quería presionarme o que quedara algún pendiente. Ahora pues me tocó pues adelantar la materia, pero espero y ya me dieron algunas respuestas que les pareció muy bien, a la clase les gustó y que les pareció adecuadísimo que apareciera yo aquí. Si se fijan, ahora es domingo, ya les dije. Los domingos es para andar un poco más no tan bien arregladito ni nada. Ahora traigo hasta mi gorrita. No me peiné. eh, Ahora no traigo camisitas así normales, ¿no? Pero las ganas de hacer la clase, esas siguen igual y siguen intactas. Ahora sí traigo agua, no traigo café, ni chocomil, porque ahorita son las 4 de la tarde. Entonces, y en domingo, sí, en domingo. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy? Aquí está. El día de hoy nos vamos a enfocar directamente nada más en lo que es el bloque número 3, donde vamos a ver la parte de la afectividad del ser humano, como la construcción, cómo se empieza a relacionar para poder definir nuestras emociones y qué es lo que sentimos, ¿no? Y de eso va a tratar el día de hoy. No va a ser una clase larga. Creo que la clase del miércoles duró como hora y media. Según yo era poquito, y se alargó. En esta ocasión sí, bueno, como tengo acomodado las cosas, pretendo que sea una clase eh, no larga, no extensa. Quiero pensar que con una media hora queda más que perfecto estos tres temitas, porque ahí queda. Ya si se fijan, ya, automáticamente quedamos con esto. Pensaba, porque como esta materia dura 5, ya ven que les había comentado de un trabajo final nada más la quinta clase, pero por ejemplo este tema sí es un poco más extenso. No sé, ya acercándose mañana, pasado que grabe la clase el miércoles, voy a checar si se puede y que no sea pesado de dar este tema o hacer la mitad de la clase del miércoles y la última clase que sea hasta el próximo martes
culminarlo o decirlo. Pero ya dependiendo, tengo que ver realmente qué trata. Pero por lo pronto esta materia, este bloque número 3 sí va a ser más cortito. Y pues bueno, vamos a ver qué dicen cuál va a ser el objetivo de este bloque número 3. Y dice, identificas a la afectividad como parte de la construcción del ser humano. Reconocerás a la afectividad como parte de la construcción del ser humano y conocerás las características que identifican a las emociones y identificarás las diferentes teorías sobre las emociones. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Esto es desde la página número 39. Aquí está. Desde aquí, ya saben, ustedes pueden leer lo que viene en el libro. Ustedes saben que yo trato de basarme, obviamente, lo que es el temario del libro, pero yo busco información aparte en otro lado, para que quede más a gusto, ¿no? Aguantamos mmm, 2 minutitos, 2 minutitos, en lo que se acomodan, que estén listos para escuchar este tema. Está muy interesante, está muy padre y no va a ser algo muy extenso. La otra vez les pedí cuadro comparativo, la primera vez les pedí un resumen. En esta ocasión les voy a pedir así como un cuadro sinóptico nada más. Pues las llavecitas, ¿no? Título y hace la llavecita, afectividad, llavecita, es esto. Y ahí se deriva en otra llavecita. Eso es lo que pueden hacer. Si gustan, o sea, ustedes ya sabrán si se les hace mejor una reseña, se les hace mejor un resumen, un cuadro sinóptico, cuadro comparativo no, porque se enfoca en un solo tema o en una sola definición. Entonces, creo que ya con eso es más que suficiente y pues nada, espero que estén listos y con todas las ganas de iniciar. Permítanme. En lo que se acomodan, sirve que mando un mensaje. Lo que pasa es que también manejo una página de México de unos eventos. Entonces mandan información y tengo que estarles contestando. Pues ando haciendo de todo, según yo. Bueno, entonces, bienvenidos muchachos, espero que estén todos listos, estén acomodaditos y vamos a dar inicio a esta clase de hoy tranquila, relajadas, no pesada. Que igual, las otras tampoco fueron pesadas, pero ahorita va a estar un poco más relajadito. Entonces, dejen acomodo esto para poder dar inicio. Y muchachos, pues bueno, vamos iniciando con la psicología de la afectividad. Bueno, cuando hablamos de afectividad, nos referimos a la vida afectiva. Nos referimos, por ejemplo, a la experiencia que tenemos, que es subjetiva y que tiene que ver con la apreciación de cada uno de cómo nos sentimos. La afectividad es muy importante en el sujeto porque, bueno, porque afecta nuestra personalidad, afecta nuestra conducta, el día a día. Esta afectividad uno podría, por ejemplo, observarlo, por ejemplo, veamos, ¿qué afectos predominan en esta persona? Puede ser que ella nos diga,
Sí, estoy triste, estoy depresiva, me siento irritable, etcétera. O puede ser que nosotros solamente con mirarlos nos damos cuenta más o menos de cuál podría ser su estado afectivo. Hay otro concepto que se desprende de la afectividad. Tenemos la emoción. Cuando nosotros hablamos de emoción, son reacciones cortas, espontáneas y que tienen que ver con estímulos internos o externos. Nos acordamos de algo, nos dio risa. Vemos que alguien se cae, puede que nos dé risa. Bueno, o algunos nos sorprendemos. Vemos de repente que pasa una persona y asalta a otro. Nos quedamos así como en blanco, ¿no? Esas son emociones, son cortas, espontáneas y desaparecen cuando ya, o sea, cuando es rápido, ¿no? Rabia, puede ser o intensa alegría. Los sentimientos. Los sentimientos son un poco más estables, más duraderos en el tiempo, tal como dice aquí, y muchas veces lo que sí no compromete algún componente fisiológico. No es que nosotros no podamos dormir, o no podemos comer, o nos altere el sistema cardíaco. O sea, como hablamos, tiene que ver mucho con sentimientos como, por ejemplo, si se muere alguien, ¿qué vamos a tener? No una emoción, porque es algo corto. El duelo involucra que un proceso, y eso es un sentimiento que vamos a tener en general de tristeza durante mucho tiempo, pero un sentimiento. Cuando hablamos de un estado de humor, un estado de ánimo, o cuando hablamos del humor que tiene este tipo, este es más permanente, mucho más duradero que el sentimiento. El otro que tiene es como la base. Esta es la base de nosotros. Y en general, la, la por ejemplo, es muy depresivo. Felipe tiene un estado de ánimo, él es como bien alegre, es como bien relajado, ¿no? Eso como en general es lo que como uno podría ver como estado de ánimo. El cambio del estado de ánimo es un cambio que compromete los sentimientos y las emociones, puede comprometer los estados fisiológicos, el apetito, el sueño. Bueno, hay dos principales alteraciones del estado de ánimo. Cuando hablamos del estado de ánimo y hablamos de trastornos de estos, hablamos general de depresión y de manía. Y esa manía a ustedes no les suena muy cercano, pero cuando hablan de bipolar, yo creo que sí. Los principales efectos afectivos. Cuando hablamos de, ¿qué es ansiedad? Mucha gente dice, me siento ansioso. Tal como dice ahí, es un estado emocional, es un estado que comprende emociones que muchas veces son desagradables, que muchas veces se asocia con ciertos cambios que comprometen nuestra fisiología. ¿Por qué? Nos da taquicardias, puede ser que nos contracturemos, estamos como que nos sentimos así como más alertas, como que prestamos atención a todo, como estamos como inquietos, más preocupados de lo normal. Aquí uno podría decir cuándo es una ansiedad normal y cuándo es una ansiedad patológica que uno necesitaría ir a consultarlo. Cuando es una ansiedad normal, a grandes rasgos, podemos decir que es un gatillante, ¿no? Hay algo que sea interno, alguna preocupación, algo que me está pasando, o algo externo que produce esta ansiedad. Si hay algo que, entre comillas, tiene que ver con... eh, hay un gatillante, ¿no? Bueno, este gatillante produce ansiedad, pero esta ansiedad todavía es controlable. Este gatillante desaparece, por lo tanto, la ansiedad desaparece. Podemos decir que es normal. Bueno, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, nosotros terminamos la preparatoria, pero tenemos que hacer un examen, ¿no? El examen, pues, tú puedes decir, es como una prueba, ¿no? Causa ansiedad, cualquier examen, ¿no? Este es el gatillante, por ejemplo, esto es el examen de la materia. Es normal que frente al examen nosotros estemos, por ejemplo, 1 o 2 semanas antes un poco ansiosos. Vamos a estar un poco como inquietos, pero no es que estemos con taquicardias, así con sudoración todo el día. Eso no sería normal. Pero sí vamos a estar inquietos, vamos a estar mucho más atentos. Quizás un día antes no nos vamos a dormir tan bien, le vamos a estar dando vueltas, pero no va a ser, digamos, que convertirse tanto en que no nos deje comer y no nos deje dormir. Ahí ya sería una ansiedad patológica, ahí tendríamos que consultarlo. ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar a ¿qué? A bloquearnos.
Una ansiedad patológica muchas veces hace que uno no tenga las herramientas para enfrentarlas. Y la ansiedad normal no, porque uno se adapta y en algunas maneras uno trata de ver cómo enfrentar esta situación, o esta situación, por ejemplo, que no es agradable para alguno de nosotros. La ansiedad normal también podemos decir que es proporcional gatillante, es decir, examen es importante para mí. Por lo tanto, puede ser que tengas una ansiedad, pero debe ser al tamaño de lo que implica este logro para mí. No es lo mismo dar una prueba que hacer un examen. Pero cuando hablamos de una ansiedad patológica, no, dar un examen me produce lo mismo, ¿no? Eso, no, eso es a grandes rasgos. Ansiedad normal, yo creo que todos, frente a una prueba, frente a un examen, el trabajo, es proporción en general. Y cuando desaparece este gatiente, ya vimos la respuesta, sí, ya decimos, "Uf, se acabó". Y todo lo que hemos sentido, que no podemos dormir, que no podemos comer, retorna toda la normalidad. En cambio, en una ansiedad patológica, no necesariamente puede aparecer al día siguiente otro detonante o otro gatillante que puede ser, ahora yo estoy ansioso porque tengo tareas. Entonces, las personas con ansiedad patológica no van a encontrar cualquier cosa nos va a generar malestar y no es proporcional en general al gatillante. No tienen herramientas, no tienen no sé, eso lo podemos ver como un trastorno. Ahí, por ejemplo, yo quiero dar un ejemplo, ahorita ya con lo que estamos hablando. Esto es algo totalmente nuevo y es algo que a mí me pasa bastante. Yo sí tengo de repente como mis problemas de ansiedad y, y ahorita ya con lo que estuve leyendo y con lo que estuve explicando, eh, yo sí soy de que de repente una cosita, por muy sencilla que sea, yo ya estoy dándole muchas vueltas, muchas vueltas. A mí me tiene hartísimo eso, porque entre más pasa el tiempo siento que es más constante eso. Entonces, yo, por ejemplo, como experiencia propia, y no sé si a ustedes les pase, digamos, yo sé que tengo una junta de maestros el próximo viernes. Yo desde el lunes yo ya estoy dándole vuelta. Pero lo peor es que pienso cosas, o sea, lo malo, yo pienso, ¿saben qué? Y si me preguntan algo, y si no sé, y si me equivoco, y si me regañan, y si me meten una acta administrativa, y si me corren, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué voy a pagar la tele si no voy a tener dinero? Así me voy, así es como yo me empiezo a ir. Eso es un ejemplo. Se viene el día de la junta, hablo o sea, de maravilla, respondo todo muy bien, pero aún así estuve dándole mucho vuelo a la hilacha. De repente dicen, para el otro mes vas a exponer. Yo desde el mes que me dicen, yo estoy. Y si me equivoco, y si no lo expongo bien, ¿qué me va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Entonces yo creo que sí tengo una ansiedad ya cada vez más complicada que no me está dejando vivir a gusto. Si a mí alguien, por ejemplo, me pone un mensaje y me dice, necesitamos hablar, quien sea, necesitamos hablar. O algo pendiente contigo, quiero decirte algo. Pero, por ejemplo, no me lo dices, yo automáticamente ya estoy, ¿qué me van a decir? Y si me regañan, y si me la hacen de todos, y si tengo problemas. Aún yo sabiendo que no tengo ningún problema con nadie, yo ya me empiezo a generar todo ese tipo de cosas que me la van a hacer de todos, voy a tener problemas. Pero bueno, si ustedes tienen todo este tipo de detalles, muchachos, por eso mismo lo estoy metiendo yo como ejemplo. No se queden callados. Yo muchísimo tiempo me guardé este tipo de cosas. Y a raíz de ahí, por ejemplo, fue que se desprendió mi enfermedad de colitis nerviosa, ¿no? Y todo eso. Quiero y trato de llevarme lo más light posible, pero son cosas que no puedes. Mientras no vaya con alguien, un especialista que me diga qué puedo hacer, pues obviamente no. O sea, no es como que alguien me diga, ay, pues ya piensa otra cosa.
Ay, qué buena idea, no se me había ocurrido. Obviamente tratas, pero no lo logras. Pero bueno, ya qué bueno que les cuento este detallito mío y si ustedes padecen y se sienten como yo o tienen eso, no se queden callados. Hablen, busquen a alguien que los pueda ayudar porque sí es horrible. Ese y muchos otros casos, ahorita vamos a ver, pero digo más ese porque a mí me sucede. Ahora, la depresión, este, o ánimo depresivo. Aquí esto que pasa es que hay una disminución del estado de ánimo, que el sujeto la vive con sentimiento de tristeza y muchas veces también esto compromete el dormir, el comer, la sexualidad, compromete también lo motriz, compromete un grado de atención y concentración en las actividades. Es anedonia. Esto lo puse porque puede que ustedes lo puedan oír. Esto tiene que ver con la pérdida del placer. Por ejemplo, a mí me causa, por ejemplo, mucho placer ir a caminar en las mañanas. Me causa placer comer cosas dulces. ¿Qué pasa cuando yo estoy en una depresión o en un episodio depresivo? Las personas cuando están pasando por este proceso están con anedonia. ¿Qué quiere decir? Que yo si estoy con un episodio depresivo y me dicen, está con anedonia, eso quiere decir que yo frente a ir a caminar ya no me genera nada, me da igual. ¿Qué pasa? ¿Comerme algo dulce? No. Entonces por ahí ya no podemos decir está con anedonia. Por lo tanto, uno debe decir qué cosas te generan placer y esas cosas siempre te van a generar placer. Vamos, por ejemplo, de una persona depresiva cuando le dicen vamos de carrete o dormir, me encanta dormir. Ya no quieren dormir, ya no les causa lo mismo que antes, algo ha cambiado. Luego, como voy resumiendo y entrando al tema, síndromes afectivos. Cuando hablamos de todos relacionados con síndromes afectivos, tenemos, así como vimos lo depresivo, que son los que están hacia abajo. Es decir, todo en general está disminuido. ¿A qué me refiero con disminuido? La timia tiene que ver de estados de ánimo. El ánimo en las personas depresivo está disminuido. Cognición, la capacidad de atención, la capacidad de concentración, etcétera, todo lo que tenga que ver con este proceso cognitivo está más lento. Cuando hablamos de la psicomotricidad, con nuestra manera de movernos, nuestros gestos, nuestro cuerpo, en pocas palabras, está también todo en depresivo. Y nuestros ciclos biológicos, el sueño, la alimentación y nuestra libido, también está disminuido y en algunos casos casi desaparece. Eso es una depresión, por decirlo así, a grandes rasgos. Cuando hablamos de un bipolar, el bipolar por lo general pasa un, por eso la llamamos bipolar. El bipolar puede ser un poco depresivo a veces y después se altera con periodos más maníacos, ¿no? Los maníacos puede estar con una manía o quiere decir, o sea, que todo lo que hablamos anteriormente con esos parámetros están aumentando. Son personas que el ánimo altísimo. Ustedes lo van a encontrar siempre como exaltados, como eufóricos, como contentos. Yo sé que es mucha energía, ¿no? Y en lo cognitivo siempre van a estar así como por muchas ideas, por muchas cosas, muchas veces así como muchos proyectos a la vez. En la psicomotricidad también son personas que son como muy eh, aceleradas al hablar, los gestos también son como así como muy expansivos, ¿no? Y en lo biológico son personas que duermen poco, personas en general que aquí la alteración de la alimentación generalmente comen poco, y en la libido aquí muchas veces podría ser que este también se hubiera aumentado, pero en general lo que más se ve en este caso es el sueño. Duermen muy poco, pueden dormir 4 horas en general al día. Por eso son personas que generalmente siempre están así como, así, exaltados. Y los mixtos es por lo que digo, o sea que muchas veces se alternan entre lo depresivo y lo maníaco.
aquí vamos a ver en grandes rasgos, cuando hablamos de una depresión, las depresiones son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Generalmente los síntomas son por lo menos lo que tiene que tener, lo que dije anteriormente, un periodo de 2 semanas. El estado de ánimo depresivo la mayor parte del día y casi a diario. Hay una disminución marcada del interés o de la capacidad, tal como les dije, para sentir placer. En casi todas las actividades que vimos, ahora ya en general, por ejemplo, ya nada les interesa. Hay pérdida de peso muchas veces, o lo contrario, aumentan de peso. Es decir, mm, el comer ser alterado puede ser hacia menos o puede ser hacia más. Hay también insomnio, o sea, también se altera su sueño, ya sea poco o mucho, y muchas veces hay un retraso psicomotor. Hay falta, pérdida de energía, de que ya no tienen ganas de hacer nada. Hay sentimiento excesivo, inapropiado. Muchas veces son personas que se sienten como culpables, se sienten inútiles. Si hablamos de distimia, bueno, distimia también lo quise poner más o menos para que ustedes lo ubiquen. Tiene que ver, aumenta generalmente en el grupo de edad de 35 a 45 años. Esto sea más o menos entre hombres y mujeres, yo creo que igual. Y generalmente se presenta, puede ser un adolescente que tiene algún episodio depresivo y ya cuando sean adultos pueden ser más constantes. Y aquí la diferencia que la distimia, los síntomas perduran por lo menos 2 años o más. Esa es la diferencia. La depresión, la sintomatología, el ánimo depresivo, así como sentir tristeza, que está como sin ganas de hacer nada. Esta alteración entre el sueño, alteración en el comer, es mucho más pronunciado, pero dura poco tiempo. Y esta como ven aquí pueden ser 2 semanas. En cambio, la distimia es como más leve. O sea, todo lo que yo les dije anteriormente es mucho más leve. Como a veces pasa desapercibido, no se nota mucho, pero puede durar 2 años. Eh, el estado de ánimo, tal como les dije, la mayor parte también es como depresivo, lo mismo que lo anterior, pero los síntomas son más leves. Es más difícil de darse cuenta. Y lo otro, el trastorno bipolar, eh, en general, la edad de inicio es frecuente entre los 12 y los 25 años de edad. Aquí en general se habla mucho de que existe predomina aquí mucho lo genético, ¿no? Cuando ha habido papá, mamá que tiene antecedentes de bipolaridad, hay que atender eso porque hay un porcentaje de la genética que puede pasar que tú lo tengas. Lo otro, aquí el episodio maníaco es como lo mismo que el otro, pero aquí es elevado. En el otro hablamos de una persona que ustedes le ven sus rasgos, en general demacrado, son pacientes de que ustedes le ven los ojos demasiado bajos, tristes, se les ve aquí esto, se ven así como que muy abajo. Y el maníaco es un paciente concentrado, un paciente como que en general son como contagian muchas energías. Ustedes ven, como les dije, bueno, que están arriba siempre, toda la adrenalina. Otra, también el paciente bipolar hace mucho, por ejemplo, se confunde mucho con algunos rasgos de personalidad, porque ustedes lo escuchan y muchas veces son pacientes que se aman, que hablan mucho de proyectos, de grandes, de dinero, de dólares, ¿no? También son muy habladores y generalmente hablan muy, muy rápido, y hablan muchas cosas a la vez. ¿Qué otra cosa? Se distraen muy fácilmente. La actividad psicomotriz también está muy alterada y muchas veces yo lo que sí, bueno, hacen es lo que ellos, que están aquí, de aquí nos vamos a tomar agua, de aquí me voy a la disco, de ahí les sigo en la mañana, trabajamos, hacemos una reunión. O sea, planifican como mil cosas a la vez. Y ustedes dicen de dónde sacan tanta energía. ¿Por qué? Porque son pacientes que duermen poco. Luego, si pasamos a los cuadros de ansiedad y angustia, podemos ver que la angustia normal y la angustia patológica, tal como vimos, la angustia normal está originada por una verdadera situación de riesgo que proporciona la amenaza y el otro que es adaptativo.
La patológica muchas veces uno no sabe y por qué surgió y por qué me siento angustiado. Ansiedad y angustia muchas veces se utilizan de manera parecida, es decir, se utiliza como sinónimo. Así que cuando hablamos de ansiedad o angustia, hay algunas pequeñas diferencias, pero por lo general son muy pocas. La angustia, por lo tanto, tiene que ver con esto de que uno no sabe dónde y tal como les dije, se desaparece el gatillante y todavía me siento mal. O sea, ya hice el examen, ya no hay nada que me apure, pero yo sigo apurado, yo sigo angustiado. Me produce malestar, es decir, me molesta el funcionar diario. Se nota que estoy todo el día angustiado. Muchas veces me paralizo, me bloqueo, no me deja hacer cosas. Y aquí puse otros conceptos que también son importantes, pero me interesa ver esto. Es mucho más frecuente que uno tiene como que puede confundirlo y a veces es importante también saber manejar el trastorno de pánico. El trastorno de pánico es entendido como, no como una enfermedad, bueno, en donde el sistema de alarma del organismo se activa sin razón aparente. ¿Por qué? Pero como yo les dije, eh, cuando uno siente ansiedad o siente angustia, generalmente, cuando es normal, es esporádico. Ya saltaron, este, viene un tipo que me viene siguiendo, me da taquicardia, me empecé a sudar, eso es normal. ¿Y qué pasa ahí? Eh, Mi organismo activa una serie de alarmas, digamos, o activa una serie de herramientas para protegernos. Pero en este caso, aquí no hay nada. Yo puedo estar sentado en este momento así grabando y, y me viene una crisis de pánico. Y ustedes van a decir, ¿por qué? ¿Qué le pasó al maestro? El trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad que causa ataques de pánico, que son sensaciones repentinas de terror. Cuando hablamos de crisis de angustia o crisis de pánico, estas pertenecen al trastorno de pánico, por eso que se los planteé al principio, trastorno de pánico y se origina por varias crisis de angustia o crisis de pánico. Cuando hablamos de estas crisis, de repente tiene un inicio brusco, es inesperado. Yo, por ejemplo, estoy haciendo la clase y de repente, ¡paz!, me llegó. Termina bruscamente, no dura mucho, puede durar minutos, rara vez horas, rara vez son cortas, y lo que produce es un terror a morir, como me voy a volver loco. Tengo miedo de que me voy a morir, tengo miedo de que me vaya a dar un infarto, que me voy a caer, me voy a desmayar o me voy a volver loco. Tal como dice aquí, ¿cómo se produce? Aquí dice, situación desencadenante puede ser que sea interna, una preocupación, algún pensamiento que se me vino o externa, algo que vi, algo que yo pienso que puede, observando de repente, eso es una amenaza. Bueno, la percibo como algo que me puede dañar. ¿Qué me va a producir eso? Temor. Al tener temor, mi cuerpo va a generar estas sensaciones que son normales frente al pánico, frente al terror, que son un poco preservadas, pero mi cuerpo, porque mi cabeza, por decirlo así, y mi afecto empiezan con temor, como una angustia, como una opresión. Y eso que empieza, mi cuerpo, bueno, sudoración, taquicardias, empiezo a sentirme, me siento más pálido, sensación de desmayo, etcétera. Eso que pasa, interpretan significados catastróficos. Esas sensaciones corporales hacen pensar que me voy a morir, que me voy a volver loco. Y lo peor que puede pasar, eso es lo que yo estoy pensando en este momento, porque estoy ensimismado en mis afectos, en mis sensaciones corporales y en mis pensamientos. Y de eso pues está la crisis de pánico. Acá es lo mismo. Se inicia una falta de aliento. Así como comienza la ansiedad, ¿no? Siento que mi respiración se acelera. Los músculos empiezan a dormir, ¿no? A entumir. Empiezo a sentir como falta de aliento. No puedo respirar. Aumenta la ansiedad. ¿Por qué? Yo al sentir que me falta el aliento, al no sentir el cuerpo, ¿qué voy a pensar? Que va a dar un infarto. Y eso genera al mismo tiempo, esto como que se retroalimenta, ¿no? Mi mente, mi cuerpo, mi afecto, etcétera,
este aumenta la ansiedad, la respiración se vuelve más rápido, los músculos se cansan más hasta que llega un ciclo en el que, por ejemplo, yo me estoy volviendo loco o me desmayo con la crisis de pánico. ¿Cuáles son las causas del trastorno de pánico? Hay causas biológicas, muchas veces puede haber unas ciertas desregulación del sistema nervioso central. Hay causas psicológicas que tienen que ver con que hay personas que tienen dificultad para sobrellevar ciertas amenazas, tanto en lo interpersonal como entre comillas en el contexto. ¿Y qué factores pueden facilitar las crisis de pánico? Ahora hay que sospechar de que el consumo de drogas, consumo de alcohol, o puede haber un síndrome de privación de alcohol, de pastillas para adelgazar, consumo excesivo de cafeína, todo lo que me causa ansiedad, demasiadas cafeínas, demasiadas bebidas energizantes, demasiados refrescos, el consumo del cigarro, enfermedades físicas, a veces también tiene que ver causas tiroides, una hipertensión, a veces problemas con el azúcar, una hipoglicemia, perdón, asma o también trastornos del ritmo cardíaco. Ejercicio físico extenuante también me puede ocasionar pánico, trasnochar en exceso y situaciones de vida muy estresantes. En general, ¿cuáles son los síntomas? Eh, Uno podría, por ejemplo, podría ser que se manifiesten mareos o sensaciones como de vacío en la cabeza. Podrían tener sensación o debilidad. Ay, como me voy a desmayar, que empiezan. Estoy sudando. Tengo temblores o escalofríos, hormigueos. Siento como que el brazo se me está durmiendo. Y justamente es el brazo izquierdo. O le vienen oleadas de frío y de calor. Le empiezan a dar náuseas, malestar abdominal. Y entre lo emocional, le preguntas qué sientes, van a decir, tengo miedo a morirme. Tengo miedo a perder el control o a volverme loco. Tengo miedo como a despegarme de sí mismo, como que estoy como que flotando, y hay varias sensaciones al final que tienen que ver con eso. Y dentro de lo cardiovascular, palpitación, aumentan los latidos, sienten como que el pecho oprimido, como que ustedes quieren hablar con él y ustedes lo ven como que le está dando un infarto. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para el trastorno de pánico? En general, consulta al psiquiatra porque hay medicamentos que pueden disminuir estos cuadros, consulta al psicólogo para psicoterapia y muchas veces educación en torno al trastorno. ¿Por qué? Aquí, por ejemplo, les puse algunos, se pueden llamar tips con respecto al trastorno de pánico. Por ejemplo, hay que decirles, no te vas a desmayar ni tampoco te vas a morir de un ataque de pánico y recordarles retirarlo a un lugar tranquilo. Hay que tratar de que tome aire, que respire. Y es uno de los mayores beneficios que podemos hacer nosotros, como desde afuera, tratar de que se concentre en su respiración, porque están muy concentrados en sus sensaciones corporales. Ellos piensan que tal como les afecta el miocardio, se duerme el brazo, como que hay palpitación. Entonces, ellos que piensan, ya me voy a morir. O no controlan su cuerpo, se van a volver locos. La idea es que vuelvan nuevamente, que se concentren, que traten de respirar, o a veces dicen, aprieta un músculo, relájalo. Aprieta, relájalo. Y es importante que ustedes no los juzguen. Eh, Le pregunto si necesita ayuda. Especialmente lo más importante es, como ya les dije, es invitarlo a que respire, que se concentre. A ver, o sea, no te vas a caer, no te vas a desmayar. Bueno, si te va a pasar, yo aquí estoy contigo. Tratar de que se sienta seguro y tratar de ir haciendo y es decir, ir relajando, ¿no? Ir con esa persona, respirando con esa persona, respirar con ella y tratar, si no, de instarlo, por ejemplo, de que contraiga los músculos y los suelte. Eso va a hacer que de alguna manera se distraiga de sus sensaciones de lo que está pensando y se concentre solo en ustedes o en nosotros o lo que nosotros le estamos diciendo. A ver, permítanme hasta ahí. Oh, estaba muy delicado.
Y me da gusto que lo esté compartiendo con todos ustedes. Si se fijan, mm, sí, sí pueden hacer resumen de esto, pero esta clase, la clase de hoy, lo quise hacer un poco más para concientizarlos, porque a lo mejor conocemos a personas y no sabemos cómo ayudarlas. A lo mejor tienen cosas muy, muy leves, no lo quieren decir, pero a lo mejor sí, sí se pueden dar cuenta. Y yo lo digo porque esto lo podemos padecer muchísimas personas, más de las que imaginamos. Lo que pasa que eh, ya cualquier persona puede meter que tengo ansiedad o cuando la verdad no tiene nada que ver. Entonces ya se vuelve como muy normalizado, pero no lo es. Entonces la intención de la clase de hoy es eso, concientizarlos ante estas situaciones. Y si ustedes padecen o presienten que tienen todo este tipo de detalles, no se queden callados. O si conocen a alguien, traten de ayudar. O si ven a alguien así, ya pueden saber a lo mejor cómo ayudarlo a controlarse una vez más. Y lo digo porque los trabajos, a fin de cuentas, hay trabajos bajo presión. Yo veo, por ejemplo, a ustedes en las gasolineras, los patrones sobre todo, que sí empiezan, se portan horrible. Desde mi trinchera como maestro, a veces yo tengo problemas con niños que la verdad son, híjole, pero unas conductas horribles, padres de familia desinteresados, con problemas familiares que recaen en los niños, padres agresivos, padres te pueden amenazar, y son cosas constantes que tú vas a vivir con ese estrés. Eso lo vivo yo, lo vivimos yo creo que casi toda la mayoría de los docentes. Y de su lado, yo creo que la mayoría en sus trabajos se trabaja con muchísima presión. Me imagino que han encontrado clientes altaneros, prepotentes, tú, pues, con problemas o problemas de los patrones. Entonces tú empiezas mismo, pero a eso voy. Que ustedes ya sepan la diferencia entre una ansiedad normal y ya cuando es una ansiedad mucho más severa. Entonces, todo esto tomen nota y que sea para ustedes. Igual, me mandan el resumen, pero que sea para ustedes este tema. Que sepan qué pasa y qué pueden hacer ustedes para ayudarse. Y el último tema que es importante aquí, como para ir cerrando, es suicidio en los adolescentes. ¿Y por qué en adolescentes? Bueno, esto es uno que salió sobre Chile, que el episodio depresivo ha aumentado. Tal como vemos aquí, solo la mitad de ellos son en este cuadro, ¿no? De episodios reflexivos. Y solo del 20 al 50 van a tratamiento y el problema es que después estos adolescentes cuando no son detectados pueden ya tener un cuadro depresivo mayor ya cuando sean adultos. Por otra parte, el suicidio constituye, por ejemplo, la tercera causa de muerte en el tramo, ¿en cuál? De 10 a 24 años. Dice que son muchos factores que están asociados y en general el episodio depresivo es uno de los más importantes. Bueno, debido a esta relevancia, este problema eh, pusieron como objetivo allá, es disminuir la tasa de mortalidad en un 15% en los adolescentes. Para que vean, bueno, lo importante que es. ¿Y qué características tienen los adolescentes que intentan suicidarse? Tiene un carácter habitualmente que puede ser como habitualmente manipulatorio. Intenta centrar la atención en sí, en sus problemas. Trata de que ojalá crear sentimientos en su alrededor de culpa. Trata de movilizar a todos los que estamos alrededor de él. Sin embargo, también el intento de suicidio se representa con frecuencia un periodo desesperado de ayuda. ¿Cuándo? ¿Por qué? Cuando muchas veces tiene que ver con sus necesidades. El adolescente tiene muchas necesidades afectivas, pero no saben cómo comunicarlo. Por ejemplo, están pidiendo de manera desesperada que los ayuden. También se puede entender la conducta suicida como expresión de la mayor sensibilidad. ¿Y por qué? Bueno, recuerden que el adolescente
ya está en este periodo de mayor vulneración, digamos, psicológica. Imagínense todos los cambios por los que está pasando, del cambio de niño a adulto, el cambios hormonales, etcétera. Por lo tanto, están más sensibles y de menor desarrollo todavía de su capacidad de autocontrol. Y obviamente menos es capaz de darse cuenta de las consecuencias de sus actos todavía. Los intentos de suicidios suelen presentarse en jóvenes con autoestima baja o con autoestima poco inestable. Tienen dificultad para expresar sus emociones, tienen dificultad para modular sus impulsos de agresivos, no los saben controlar. Y también lo mismo, no tienen muchas habilidades sociales, les cuesta relacionarse con los demás, se aíslan o sienten muchas veces como sentimiento de desesperación, como que están solos en el mundo. Entre los factores de riesgo a considerar, especialmente en la etapa adolescente, lo importante en considerar es cuando ha habido intentos de suicidios previos, hay que poner ojo en ese adolescente, cuando tienen familiares o algún tipo de figura pública que ellos en general idolatran, que han cometido suicidio, también hay que tener ojo. Entonces, estamos hablando aquí, por ejemplo, si el papá se suicidó, la mamá se suicidó, ahí se queda, no. Pero muchas veces esto tiene gran influencia en un factor de riesgo importante en los adolescentes. También es importante considerar cuando hay alteraciones en el comportamiento sexual, cuando son muy precoces, cuando hay promiscuidad, cuando hay embarazos no deseados, abortos y cuando de repente ustedes se enteran de que han sido abusados sexualmente. Si hablamos, por ejemplo, en las escuelas, cuando vemos que un alumno tiene variaciones de comportamiento escolar, deteriora el del rendimiento, o puede ser que de repente se arranca de la escuela, hay desajuste vocacional, dificultad para relacionarse con los profesores, hay cambios. Ustedes algo notan en ellos, o se ponen violentos, o son víctimas, o puede ser el victimario en relación con sus compañeros, les cuesta adaptarse muchas veces a determinados regímenes escolares. O cuando tienen compañeros de estudio con conductas suicidas. Si hay un compañero o algún amigo que se ha suicidado, también hay que tener ojo con eso. Dificultades socioeconómicas, cuando en el hogar hay demasiada permisibilidad, especialmente frente a conductas antisociales, padres que los dejan, que hagan lo que quieran, salen en la noche, pueden ser agresivos, salen con los amigos, llegan de madrugada, etcétera. Falta de apoyo social, cuando acceso a las drogas, cuando tienen acceso a armas. O muchas veces, especialmente en la adolescencia, hay trastornos de humor y cuando hay esquizofrenia. Aquí hay los principales predictores de un riesgo suicida. Esto que hablamos en general, adolescentes, adultos, todo, ¿eh? Cuando ya tiene una persona un trastorno mental, ya sea una depresión, un trastorno bipolar, una esquizofrenia o un consumo de sustancias, esa persona tiene un riesgo un poco más alto que los demás de tener un riesgo suicida. Cuando ha cometido intentos anteriores, esa persona tiene muchos más riesgos que los demás. Cuando alguien en la familia se ha suicidado, también hay que tener mucho ojo. Cuando alguien se ha muerto dentro de la familia, especialmente alguien significativo, también muerte, cuando se siente como sola, como ya les había dicho, que sienten que se quedaron como abandonados, o cuando alguien ha tenido una enfermedad física grave, especialmente cuando hablamos, por ejemplo, de adultos con cáncer o enfermedades de repente pacientes con diabetes que en general no tienen la capacidad no saben qué hacer, también podría ser un factor de riesgo. ¿Cuáles son los mitos que hay en relación al suicidio? Uno, el que se quiere matar no lo dice. En cuanto a esto, podemos decir que de cada 10 personas que se suicidan, 9 de ellas dijeron claramente sus propósitos y la otra dejó entrever sus intenciones de acabar con su vida. 2. Lo que intentan en el suicidio no desean morir, solo hacen alarde. Aunque no todos los que intentan el suicidio desean morir, es un error tildarlos de alardosos, pues son personas a las cuales les han fracasado sus mecanismos de adaptación y no encuentran alternativas. Tercer mito. El acercarse a una persona en crisis suicida sin la debida preparación para ellos, solo mediante el sentido común es perjudicial y se pierde el tiempo para el abordaje adecuado. ¿Qué es lo que nos dice? Se dice que el sentido común nos hace asumir una postura paciente,
si somos capaces de escuchar y tenemos deseos reales de ayudar a la otra persona a encontrar soluciones, ya se habrá iniciado, dice, la prevención. Cuarto, el suicidio no puede ser prevenido, pues ocurre por impulso. No. Toda persona antes de cometer un suicidio evidencia una serie de síntomas que han sido definidos como un síndrome presuicidal. Consisten en se contraen los sentimientos, se contrae el intelecto, se inhibe la agresividad, la cual ya no es hacia otras personas y la reservan para sí. Existen también en ese periodo de cuando lo están pensando fantasías suicidas. Y la idea es que todo lo anterior y todo en ese periodo en el cual está esa persona sea ojalá detectado y ojalá se pueda evitar que la persona se suicide. Y quinto, el suicida desea morir. No. El suicida está ambivalente. Desea morir si su vida continúa de la misma manera, pero desea vivir también por un lado si se produjeran cambios pequeños en ella. Por lo tanto, la idea en este cambio, es inclinar la balanza hacia la vida. Y lo último, muchachos, frente a un riesgo inminente de suicidio. En general, se aconseja que se debe solicitar, cuando es un riesgo inminente, se debe solicitar ayuda en forma inmediata, intentar llevar a la persona a un servicio de urgencia, llamar a alguien, y mientras tanto, no dejarlo solo. Por ningún motivo hay que dejar solo a una persona que está con un riesgo inminente de suicidio. Es necesario que la persona se sienta acompañada. No hay que hacerla sentir culpable. No hay que juzgarla en ese momento. No hay que desestimar sus sentimientos. Hay que expresarle apoyo, comprensión. Hay que permitirle que exprese sus sentimientos. Y por último, hay que tratar de reforzar el transcurso de la persona, su potencial de vida. Y pues bueno, entonces muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya ayudado mucho esto de la psicología de la afectividad, sobre todo por tantos problemas que han surgido últimamente y quise meterlo directamente, sí, por lo que ha sucedido, sobre todo después del post-COVID. Los saltos de ansiedad, de depresión, se han elevado bastante ante todos, como maestros, como trabajadores, como padres de familia, como lo que sea. Entonces, eh, por eso intenté hacer esto. Espero que les haya ayudado muchísimo. Y finalizamos, pero aquí nomás voy a dejar un pequeño videito sobre la teoría de las emociones, las características de las emociones, nada más. Pero eso ya se los voy a poner así como, ahí está, como un videito extra, cortito, pero hasta aquí. Espero que lo valoren, concienticen, si conocen a alguien, si ustedes no sienten así, todo se puede. Tenemos que salir de esto y lo hice por lo mismo, por las circunstancias que nos pasaron por culpa de la pandemia, todo esto involucrado bastante. Entonces de mi parte pues ya es todo, muchachos, espero que les haya gustado, me lo dicen y nos vemos entonces aquí el día de mañana, ahora sí, 1 de diciembre. Pásenla bien, les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos aquí mañana a la misma hora y por el mismo canal. Les dejo el último videito y ya. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la primera clase del cuarto bimestre de este año. Vamos a hablar un poquito sobre lo que son las emociones y sus características. Recuerdan ustedes que hemos venido trabajando de alguna manera qué son las emociones. Hoy vamos a hablar específicamente de las características de las emociones. Creo que como seres humanos nosotros sabemos que cada uno de nosotros posee diferentes emociones, las cuales vamos a demostrar según nuestras actitudes que vayamos adoptando. Recordarán ustedes también que de alguna manera pues hemos venido hablando de algunas situaciones que tienen que ver, ¿verdad? Cómo demostrar nuestras actitudes, qué tipo de actitud tenemos, qué tipo de personalidad es la que nosotros poseemos
Según lo que hemos hablado y según los estudios que se han realizado, sabemos que existen 4 tipos de personalidades: colérico, sanguíneo, melancólico y flemático, y que cada uno de estos, pues en algún momento eran tomados como parte de lo que la sangre recorre dentro de nuestro cuerpo. Como les vuelvo a repetir, hoy vamos a hablar de las principales características de las emociones. ¿Qué es una emoción para ustedes? A ver, ¿quién me puede decir qué es una emoción? ¿Qué es una emoción? Es una reacción que se da a través de estímulos. Gracias, Ashley. Es una reacción que se da a través de estímulos. Y los estímulos pueden ser positivos o negativos, o simple y sencillamente se dan estímulos así porque sí. Profe, Diga, Jimmy. yo pienso que es una alteración del ánimo producida por un sentimiento de cualquier tipo, ¿verdad? Producida por un sentimiento. Muy bien, vamos a ir viendo. Vean, de hecho, una emoción sí es una reacción que en algunos momentos, pues, vamos a recibir por los estímulos, y los estímulos los vamos a recibir por una reacción, como dice Jimmy, de cualquier, ahí sí que sentimiento que se vaya a ir dando dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Como les vuelvo a repetir, recordarán ustedes que hablamos de 4 tipos de personalidad en las que mencionamos el colérico, el flemático, el melancólico y el sanguíneo. Y cada uno de estos tipos de personalidad en algún momento pues demostró, ¿verdad?, que de qué manera proviene. Entonces, al momento de hacer un estímulo o de alterar la personalidad de una persona, se provocan las emociones. Pero vamos a hablar directamente de lo que son, permítame, lo que son las emociones. Y les decía las principales características. En este caso, nosotros podemos decir que el concepto de emoción, muchas veces cuando se utiliza en psicología, este concepto se utiliza para poder describir y explicar los efectos que son producidos eh, por un proceso multidimensional. Y cuando hablamos de un proceso multidimensional, quiere decir que va a abarcar varias dimensiones, pero estamos hablando de algo psicológico, ¿verdad? Algo que tiene que ver con la mente del ser humano. Entonces, las emociones, pues específicamente, les digo, van a servir en psicología para describir y explicar estos efectos que son producidos de manera multidimensional. Y este proceso se encarga de 5 situaciones. La primera es que va a realizar un análisis de situaciones significativas, o sea, todas aquellas situaciones que tienen un significado para la persona. También va a interpretar de manera subjetiva esas mismas situaciones que se están dando. Quiere decir que va a interpretar de manera clara, de manera concisa, lo que se está dando dentro de las situaciones que están siendo significativas para la persona, ¿verdad? Tiene que ver también con la expresión emocional o comunicación de todo el proceso. Cuando hablamos de una expresión emocional, quiere decir de la forma en que la persona va a expresar sus emociones y cómo es que va a comunicar todo este proceso con las demás personas. También habla de la preparación para la acción o movilización de comportamiento. Aquí las emociones también lo que van a hacer es ir preparando a la persona para actuar o movilizar su comportamiento. Quiere decir que las emociones también pueden alterar nuestro comportamiento. Una emoción negativa puede hacer de que nosotros nos comportemos de una forma negativa, ¿ya? Los cambios también en la actividad fisiológica. Cuando hablamos de actividad fisiológica, quiere decir todo lo que tiene que ver con nuestro físico, ¿verdad? Si las emociones son positivas, pues mi actividad fisiológica va a ser algo positivo. Mientras que si tengo una emoción negativa, mi actividad fisiológica se va a convertir en algo negativo, ¿verdad? Muchas veces hay personas que alteran sus emociones y que entonces tienen cambios bastante significativos dentro de su actividad fisiológica. Tal es el caso, ¿verdad? Que hay personas que en algún momento pueden padecer de alguna enfermedad, pero es porque sus emociones no están bien controladas, y es por eso que empiezan a tener ese cambio físico en ellas, ¿verdad? Entonces, esto es parte del concepto, el concepto de lo que es una emoción.
Luego tenemos nosotros de que se tiene que hacer una diferenciación entre dos rasgos, bueno, entre dos procesos. Primero está el proceso emocional y luego tenemos lo que es el rasgo emocional. ¿Y qué es cada uno de estos? Bueno, el proceso emocional va a ser un cambio, pero bastante puntual, que se va a producir en determinado momento y con una duración delimitada de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos nosotros un proceso emocional, este proceso se va a ir dando o se va a producir en algún momento determinado, pero también va a tener una duración delimitada de tiempo. Quiere decir que este proceso emocional no va a tardar mucho, sino que va a tener un proceso delimitado. Puede ser que sea este espacio que les estoy mostrando acá, puede ser que sea un día, 2 días, dependiendo de cómo se encuentre la persona. A eso se refiere el proceso emocional. Va a ser un cambio que es puntual y que este cambio va a producir de alguna manera, pues, eh, que les digo, se va a producir en determinado momento y con una duración de tiempo limitada. Ahora, un rasgo emocional, ¿qué es? Pues un rasgo emocional va a ser una forma habitual de responder emocionalmente de una determinada manera. O sea, es lo contrario al proceso emocional. El rasgo quiere decir que va a ser cómo voy a responder emocionalmente de una manera determinada. Quiere decir de que dentro del rasgo emocional nosotros lo que vamos a hacer es tratar de ver formas o de tener formas habituales de responder emocionalmente a algo que se está dando, ¿verdad? De una manera determinada. Mientras que el proceso, les decía, va a ser un cambio que se va a ir dando dentro de las personas, ¿verdad? Y que este proceso solo va a tener ¿cómo se llama? Una duración de tiempo delimitada. Quiere decir que no puede pasar mucho tiempo, sino que se delimita el tiempo y ahí es en donde vamos a percatarnos nosotros de que va a haber un pequeño cambio. Luego también tenemos que hacer una diferencia entre los conceptos de afecto, humor y sentimiento. ¿Qué es el afecto? Bueno, el afecto, pues, se trata así específicamente de una condición neurofisiológica. ¿Ya? Cuando hablamos de neurofisiológica, quiere decir que tiene que ver con nuestro cerebro, pero también tiene que ver fisiológicamente, ¿verdad? O sea, con lo que nosotros hacemos o demostramos físicamente, ¿ya? Esta condición es accesible y conscientemente, como por ejemplo se da en sentimientos más simples, ¿ya? O sea, no en sentimientos reactivos, sino que en sentimientos más simples, y también se puede dar en el tono emocional de base y en las emociones. Cuando nosotros hablamos de afecto, nos referimos específicamente a todo aquello que tiene que ver, como les digo, con los sentimientos. Por ejemplo, yo considero que todos ustedes son afectuosos y de alguna manera, pongamos de ejemplo a sus familias. Si ustedes son afectuosos en sus familias, pues al momento de despedirse por la noche, por ejemplo, dan las buenas noches y quizás les dan un beso, un abrazo a sus papás o a sus hermanos. No sé, cada quien demuestra su afecto de diferente manera. Pero como les vuelvo a repetir, esto del afecto lo que hace es tratar una condición neurofisiológica, ¿verdad? Que va a ser accesible y conscientemente va a estar dirigida a los sentimientos más simples, ¿ya? Ahora el humor. El humor, pues, es una forma específica de estado afectivo. Quiere decir que el humor es como que va a ser un estado de afecto que voy a ir demostrando y esto del humor va a implicar la existencia de un tono de intensidad. También el humor nos va a reflejar a nosotros de alguna manera, pues, la probabilidad de que las personas vayan a obtener placer o dolor a partir de las relaciones con el medio ambiente físico y social en el que esta persona se desenvuelve o en el que la persona está inserta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Yo no sé, ustedes se han dado cuenta, pero normalmente cuando una persona demuestra el humor, pues lo hace así como dice acá, ¿verdad? De que de alguna manera, pues la persona puede sentir placer o puede obtener dolor a partir de las relaciones que vaya teniendo. Muchas veces hay personas que son, ¿cómo se llama?, objeto de burla, y cuando son objeto de burla, lo que hace es causar humor en otras personas, ¿ya? Las otras personas pues lo ven como un placer, pero la persona a la que le están haciendo la burla lo ve como un dolor. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y como les vuelvo a repetir, el humor viene de un estado afectivo, o sea, de algo que voy a demostrar, una condición que voy a demostrar con las demás personas,
y que esto me permite a mí, de alguna manera, llegar ¿cómo se llama?, a relacionarme con los demás. Mientras que el sentimiento, pues el sentimiento se va a tratar de una experiencia subjetiva de la emoción. Cuando hablamos de algo subjetivo, quiere decir que es algo que tal vez sí sentimos, pero que no lo vemos, que tal vez sí lo podemos demostrar, pero que no lo vemos, ¿ya? Y el sentimiento va a ser la evaluación momento a momento de que un sujeto va a realizar cada vez que se enfrenta a una situación. Quiere decir que si nosotros nos enfrentamos a una situación negativa, vamos a demostrar nuestros sentimientos y esos sentimientos van a ser momento a momento, ¿ya? Cuando nosotros nos sentimos, cuando estamos en peligro, por ejemplo, vamos a demostrar nuestros sentimientos y puede ser que nuestro sentimiento sea de temor. Entonces, si estamos demostrando ese temor momento a momento porque estamos en peligro, ahí nos damos cuenta nosotros que estamos resacando nuestro sentimiento, ¿verdad? Que es el temor. Y algo muy importante de estos tres conceptos es que el afecto es mucho más importante que estos otros dos. O sea, el humor, como les decía hace un rato, va a ser una parte o una forma de demostrar, ¿verdad?, un estado afectivo, y el sentimiento también lo voy a demostrar a través del afecto. Recuerden ustedes que si alguien nos hace daño, nosotros sentimentalmente no le vamos a demostrar afecto a esa persona. Por ejemplo, si yo estoy con alguien y de repente esa persona me llega a hacer daño, va a ser que sentimentalmente pues le tenga rencor a esa persona y que ese sentimiento pues se lo voy a demostrar. En vez de demostrarle afecto, yo le voy a demostrar el sentimiento de rencor, ¿verdad? Entonces todas esas situaciones se van manejando y esta es la diferencia que existe entre estos tres conceptos. No sé si tengan alguna duda con respecto a esto. No, profe. No, profe. Todo claro, profe. Muy bien. Continuamos entonces. Y acá ya vamos a ver las funciones de las emociones. Las emociones tienen dos funciones, se dividen en dos. La primera es la función adaptativa. La función adaptativa lo que hace es preparar al organismo para la acción. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nos tenemos que adaptar a lo que va a suceder, a las acciones que puedan pasar a nuestro alrededor. Y en este caso, pues la función adaptativa, como les vuelvo a repetir, va a tratar de preparar a nuestro organismo para la acción. O sea, cómo vamos a actuar ante la acción que vaya a suceder, dependiendo de la emoción que vayamos a demostrar, ¿verdad? También la función adaptativa de las emociones va a facilitar la conducta apropiada a cada situación. Quiere decir que si me voy a adaptar a lo que va a suceder, entonces esta función me va a ayudar a mí a facilitar la conducta apropiada para cada situación. Quiere decir que si voy a tener una situación negativa, no voy a actuar así de manera negativa y brusca, sino que la función adaptativa me ha ayudado a mí para facilitar esa conducta y tomar las cosas con calma y poder, ¿cómo se llama?, demostrar de manera apropiada qué es lo que tengo que hacer, qué conducta tengo que demostrar en ese momento, ¿verdad? La otra función también se llama función adaptativa, solo que aquí ya va a ser función adaptativa de las emociones primarias. Entonces les decía, las dos funciones de las emociones son estas, la función adaptativa y la función adaptativa o las funciones adaptativas de las emociones primarias. Dentro de estas funciones vamos a encontrar 6 tipos. La primera es que vamos a encontrar nosotros la sorpresa, exploración. La emoción va a ser la sorpresa y la función adaptativa va a ser la exploración. Entonces, ustedes se dan cuenta que ya hace una mezcla de la adaptación con la emoción. Y vamos a tener nosotros entonces en este caso que la sorpresa, les decía, va a ser la emoción y la función adaptativa va a ser la exploración. ¿Y qué genera esto? Bueno, este tipo ¿cómo se llama?, de emoción, lo que hace es facilitar la aparición de la reacción emocional, ¿ya? O sea, que nos va a facilitar a nosotros que aparezca una emoción, ¿verdad? Y aparte nos va a ayudar a nosotros a que aparezca también el comportamiento apropiado ante situaciones nuevas que nosotros podamos tener. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sorpresa, yo no sé si a ustedes alguna vez los han sorprendido, muchos dicen, me asustaron. Cuando alguien le hace una broma a uno, de repente se esconde y aparece de un solo. Eso es una emoción de sorpresa, ¿verdad? Porque uno queda sorprendido por lo que le dijeron o por lo que está viendo, ¿verdad? Entonces, en este caso, este tipo de emoción lo que hace es facilitar eso, la aparición de la reacción emocional, ¿verdad? O sea, cómo vamos a reaccionar
y qué comportamiento es el que vamos a tomar ante las situaciones nuevas que se vayan dando. También va a facilitar la dirección de los procesos atencionales, o sea que va a facilitar la dirección de los procesos que tenemos que atender, ¿ya? Y lo va a hacer a través de la promoción de las conductas de exploración, o sea, tenemos que promover esas conductas de exploración, de curiosidad y de interés por las situaciones novedosas, o sea, tenemos que tener curiosidad e interés por aquellas situaciones nuevas que se vayan dando, ¿verdad? También este tipo de emoción nos va a dirigir a los procesos cognitivos de la situación novedosa. Y cuando hablamos de un proceso cognitivo, quiere decir que vamos a estudiar todo aquello que viene específicamente del cerebro, y de la sorpresa exploración nos va a ayudar a dirigirnos, ¿verdad? A todo eso nuevo que viene, a todas esas situaciones nuevas que vamos a vivir para poder saber qué es lo que estamos viviendo en ese momento, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el asco-rechazo, ¿ya? Y la emoción es el asco y la función adaptativa va a ser el rechazo. Y esta nos van a presentar dos cosas. La primera va a ser que nos va a presentar una respuesta de escape o evitación. Cuando nosotros tenemos asco por algo, lo tratamos de evitar, ¿verdad? Otra vez tratamos de escapar o de huir. También esta nos va a ayudar a desarrollar hábitos higiénicos. Quiere decir que si nosotros tenemos asco por algo, tenemos que ser higiénicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros no nos gusta ver, por ejemplo, a una persona despeinada, entonces nosotros higiénicamente tenemos que peinarnos, ¿verdad? De esta manera es como funciona la emoción asco-rechazo, ¿verdad? O sea, voy a rechazar lo que no me gusta, pero también tengo que demostrar algo, ¿cómo se llama? Una conducta diferente para poder, ¿cómo se llama? Revertir esto que no me está gustando, ¿verdad? Luego tenemos la alegría-afiliación. Y si ustedes se dan cuenta, en todos aparece emoción y función adaptativa. La emoción es la alegría y la función adaptativa es la afiliación. Aquí vamos a tener 5 puntos que tocar. Por ejemplo, dice disfrutar de diferentes aspectos de la vida. Cuando nosotros estamos alegres, disfrutamos de esos aspectos de la vida. También la alegría de afiliación genera actitudes positivas. Si estamos alegres, nuestras actitudes van a ser positivas. Si estamos alegres, vamos a tener nexos de unión entre las personas. Quiere decir que vamos a tener más unión con esas personas porque estamos alegres, ¿verdad? También esto nos permite a nosotros o nos va a dotar de sensaciones de vigorosidad y competencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona está alegre va a ser vigorosa y va a ser más competente, ¿verdad? O sea, va a competir más por lo que quiere, va a demostrar que puede lograr lo que quiere. Y la alegría y afiliación también favorece el aprendizaje y la memoria. Cuando uno está alegre, el aprendizaje es más rápido, ¿ya? Y aparte podemos memorizar las cosas de mejor manera cuando estamos alegres. Ahora, cuando estamos enojados, ni porque nos dé el sol, ni por nada, podemos aprender las cosas. Estamos enojados y en vez de estar, ¿cómo se llama? De aprender por estar enojados, lo que pasa es que no se nos va a quedar nada, ¿verdad? Luego tenemos el miedo-protección. Y acá, en el miedo-protección, vamos a encontrar respuestas de escape. Cuando tenemos miedo, lo que hacemos es buscar una respuesta de escape, buscar a dónde ir, porque tenemos miedo. También el miedo de protección focaliza la atención en el estímulo temido. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a enfocar específicamente en el estímulo al cual le tememos. Lo que decía, ¿cómo se llama? Mileni, creo que fue, no me recuerdo quién fue. Y de alguna manera vamos a estimular, ¿verdad? Al ser humano. Entonces aquí el miedo y la protección lo que hace es estimular a lo que se le tiene miedo, a lo que se le teme. También va a movilizar una gran cantidad de energía. Cuando nosotros tenemos miedo, movilizamos una gran cantidad de energía. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero nuestro cuerpo, cuando una persona tiene miedo, lo que hace a veces es que empieza a sudar a esa persona, ¿verdad? Y de alguna manera todo esto, pues, tiene que ver con el miedo. Algunas personas lo demuestran de otra forma porque su energía se moviliza de diferente forma, ¿verdad? Luego tenemos la ira autodefensa. La ira es la emoción y la función adaptativa es la autodefensa. Cuando nosotros estamos molestos, para adaptarlo, ¿verdad? Tenemos que utilizar la autodefensa. Y aquí también se moviliza la energía. Cuando nosotros estamos molestos, la energía de nuestro cuerpo se moviliza en gran cantidad. También elimina obstáculos. La ira y la autodefensa lo que hace es eliminar obstáculos. No importa qué es lo que vayamos encontrando, pero lo vamos a ir quitando porque estamos molestos, estamos furiosos, ¿verdad? También inhibe la reacción indeseable de otras personas. ¿Qué quiere decir inhibir? O sea, no va a aceptar las reacciones
que otras personas tengan, ¿verdad? No importa lo que otras personas o cómo vayan otras personas, y lo que va a hacer es, en vez de tomarlo, lo va a desechar, ¿verdad? A eso se refiere la inhibición. Luego tenemos la tristeza, reintegración. Y esta emoción de la tristeza, lo que hace es que va a resultar un poco difícil, ¿verdad? Ver la función adaptativa. La función adaptativa es la reintegración. Cuando una persona está triste, muy difícilmente va a poder reintegrarse a lo que hace, ¿verdad? Entonces la tristeza lo que hace es aumentar la cohesión con otras personas. ¿Qué quiere decir? Que no va a tener mucha relación con otras personas. También va a, ¿cómo se llama?, a dar posibilidad de valorar otros aspectos de la vida. Cuando una persona está triste, analiza más y de alguna manera pues valora los aspectos que la vida le va dando, ¿verdad? También reclama ayuda de otras personas. Cuando una persona se encuentra triste, tiene la emoción de tristeza, lo que va a suceder es de que va a reclamar la ayuda de otras personas. Muchas veces no nos damos cuenta que las personas que están tristes necesitan ayuda, ¿ya? Y a veces cuando una persona que está triste está demostrando la emoción de tristeza, lo que va a suceder es que como no encuentra la ayuda necesaria, puede cometer alguna situación no correcta, ¿verdad? También fomenta la aparición de empatía. La tristeza lo que hace es fomentar la aparición de empatía. Quiere decir que cuando una persona está triste, puede hacer de que se sienta en los zapatos de otro, o puede hacer de que otra persona que está compartiendo con la persona que está triste se vaya a poner en los zapatos del otro. La empatía quiere decir sentir lo mismo que el otro siente, ¿ya? O sea, tratar de vivir lo que la otra persona está viviendo. Y por último tenemos el ISART. Estas son funciones de la función social. Y esta es la emoción que resulta más difícil ver en su función adaptativa. Va a facilitar la interacción social, controla la conducta de los demás, permite la comunicación de los estados afectivos y promueve la conducta prosocial. ¿Qué quiere decir esto? Este ISAR o las funciones de la función social va a facilitar la interacción social, o sea, va a haber una facilidad de que se pueda comunicar la persona con otras personas, ¿verdad? Controla la conducta de los demás, puede ser capaz de controlar la conducta de los demás según estén actuando, ¿verdad? También va a permitir la comunicación de los estados afectivos, quiere decir que voy a comunicar los estados afectivos a través de estas funciones, ¿verdad? Y también promueve la conducta prosocial, quiere decir que una conducta que no sea solo para él, sino que con toda la sociedad, ¿verdad? O que sea en beneficio de la sociedad. ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Hasta dónde vamos? No, profe, todo bien. No, Muy bien. profesor, todo claro. No, claro, profe. Bueno, vamos a continuar entonces y vamos a seguir hablando de lo que tiene que ver con el efecto motivacional, o sea, la función motivacional. Si nosotros hablamos del efecto motivacional, pues podemos decir de que una emoción puede determinar la aparición de la propia conducta motivada, ¿ya? Cuando nosotros vemos una emoción o demostramos una emoción, esta emoción puede determinar la aparición de la conducta, pero tiene que ser algo motivado, no es algo que se va a dar sí porque sí, sino que tiene que estar motivado por la misma persona. Aparte de esto, también va a dirigirla hacia una meta. Quiere decir que si yo voy bueno, va a aparecer una emoción, tengo que dirigirla hacia una meta, hacia donde quiero llegar con demostrar esa conducta, ¿verdad? Y aparte va a hacer que se ejecute con un cierto grado de intensidad. Según cómo quiero que demostrar esa función motivacional, entonces la tengo que hacer con un grado de intensidad, ya sea, ¿cómo se llama? Lento o rápido, pero yo lo tengo que demostrar, ¿verdad? La conducta motivada también va a producir una reacción emocional y a la vez también va, ¿cómo se llama?, a facilitar la aparición de conductas motivadas. Quiere decir que si nosotros tenemos una conducta motivada, y cuando hablamos de una conducta motivada, quiere decir que es algo que nosotros mismos motivamos, que nosotros, por ejemplo, hoy no quiero estar triste, yo quiero ser alegre, entonces yo voy a motivarme a mí mismo y que esa conducta emocional, lo que va a hacer, perdón, es motivar una emoción en mí y al final también esa emoción va a facilitar la aparición de conductas motivadas. Quiere decir que si me estoy motivando para estar alegre, entonces no voy a tener ninguna conducta negativa, sino que al contrario, mi conducta va a ser positiva y voy a tratar de buscar la forma de ayudar a los demás para que los demás también se sientan bien. A esto se refiere el efecto motivacional. Y tenemos también los tipos de emociones.
Vamos a hablar de 4 tipos de emociones. Primero vamos a hablar de que hay 2 enfoques. Está el enfoque de estudio dimensional y está el enfoque de estudio de las dimensiones discretas o específicas. ¿Y qué es el estudio dimensional? Bueno, el estudio dimensional específicamente se centra en las diferencias individuales de las emociones. Quiere decir, ¿qué diferencias hay entre cada individuo en sus emociones, verdad? Y esta pues se va a utilizar en dimensiones generales, quiere decir que se va a utilizar de manera general, ¿ya? Pero específicamente les decía, vamos a buscar las diferencias que vayan a existir de las emociones entre cada emoción de cada individuo, ¿ya? Mientras que el estudio de las dimensiones discretas o específicas va a partir de la existencia de características únicas, ¿ya? Y quiere decir que acá tienen que haber características únicas, no van a ser iguales, sino que cada persona va a tener sus características propias y van a ser distintas de cada categoría emocional. Quiere decir de que si nosotros hacemos un estudio de las dimensiones discretas o específicas, vamos a encontrar características únicas de las personas y no vamos a encontrar, ¿cómo se llama? Una distinción por cada categoría emocional. Y acá ya viene lo que les decía, los tipos de emociones. Vamos a hablar primero de las emociones dimensionales. Estas emociones dimensionales tienen un carácter bipolar y se definen por 3 ejes. Cuando hablamos nosotros de bipolar, nos referimos a la forma en que una persona pues a veces está bien y a veces está mal, a veces está alegre, a veces está triste, a veces está feliz, o ¿cómo se llama? O enojada, ¿verdad? Está bien o está enojada. Entonces, estos 3 ejes que van a definir este tipo de emoción o este carácter bipolar, el primero es el eje de valencia afectiva. Y este eje de valencia afectiva dice que va del agradable al desagradable. Quiere decir lo que les decía. Puede ser que tengo algo agradable, pero después va a pasar a ser algo desagradable. También tenemos el eje de activación, que va de la calma al entusiasmo. Cuando inicia el eje de activación, quiere decir que estoy calmado, pero que de repente voy a empezar a demostrar mi entusiasmo, ¿verdad? Y también tenemos el eje del control, que va del extremo controlador de la situación al extremo contrario de controlado por la situación. Muchas veces en este eje de control inicia cuando hay un extremo controlador, o sea, algo que nos controla, ¿ya? Y que va a lo contrario, que vamos a tener ¿cómo se llama? Una situación controlada, ¿verdad? Entonces, a esto se refieren las emociones dimensionales, que van a haber dimensiones para poder llegar a demostrar esto. Y les digo, aquí lo que vamos a demostrar muchas veces va a ser el carácter bipolar, ¿verdad? La bipolaridad no es una emoción, sino que es un carácter, ¿verdad? Entonces, el carácter bipolar se demuestra a través de estos 3 ejes, ¿verdad? También tenemos las emociones discretas. Acá vamos a encontrar 8 tipos de emociones. Estas emociones discretas poseen características distintivas en algunos o varios de sus elementos. Los elementos, les decía, son 8. Primero tenemos el afrontamiento. Dentro del afrontamiento vamos a tener el amor, la aversión, el desaliento, el deseo, la desesperación, la esperanza, la ira, el miedo, el odio, la tristeza y el valor. Entonces, estas emociones discretas nos van a dar nosotros características que nos distinguen, ¿ya? En algunos o en varios de sus elementos. Por ejemplo, tal vez ustedes dirán, yo me identifico o me distingo con el afrontamiento. ¿Por qué? Porque tengo amor, tengo aversión. Cuando hablamos de aversión quiere decir que tenemos como que nos retraemos de algo que no nos gusta, ¿verdad? El desaliento, el deseo, ¿ya? Luego también tenemos lo que es la expresión facial. En nuestra cara podemos demostrar la ira, la alegría, el miedo, el asco, la sorpresa o la tristeza. Nuestro rostro puede, o sea, nuestras expresiones faciales pueden demostrar todo esto. También tenemos un procesamiento y en el procesamiento tenemos nosotros alegría, ansiedad, culpa, desprecio, asco, excitación, ira, sorpresa y vergüenza. Si ustedes se dan cuenta, se repiten algunos de los que ya están acá. ¿Por qué? Porque son emociones discretas que vamos a ir según lo que vayamos, según el elemento que vayamos demostrando, de esa manera se van a ir dando. También está la relación con instintos y con la relación con instintos vamos a demostrar asombro, euforia, ira, miedo, asco, sometimiento y ternura. O sea, cuando tenemos una relación, cuando hablamos de instintos, recuerden ustedes que el instinto es algo que nos hace actuar y por eso habla de esto, ¿verdad?
Luego tenemos lo que son los elementos innatos. Y acá en los elementos innatos hablamos del dolor y el placer. Muchas personas sienten dolor y muchos placer por algo que se está haciendo, ¿verdad? Sin contenido proposicional, tenemos acá la felicidad, la ira, el miedo, el asco, la tristeza. También está la adaptación biológica. Y acá tenemos aceptación, alegría, expectación, ira, miedo, asco, sorpresa, tristeza. También va a haber una descarga nerviosa que va a ser la ansiedad, el desprecio, el interés, la ira, la alegría, el miedo, el asco, la sorpresa y la vergüenza. Y por último tenemos la independencia atribucional. Cuando hablamos de una independencia atribucional va a ser acá que, ¿cómo se llama? No dependemos de las atribuciones, pero vamos a encontrar esto: culpa, desesperanza, felicidad, ira, sorpresa y tristeza. Estos son los elementos de las emociones discretas. Luego tenemos las emociones primarias. Las emociones primarias dice que son 6. Dentro de ellas tenemos la sorpresa, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la ira. Y a cada una de estas emociones nos van a demostrar a nosotros cómo es que vamos a ir actuando, ¿verdad? Les decía, cómo vamos a demostrar nuestra conducta. Son 6, les decía. Son las emociones primarias. Sin embargo, dice que existe una tendencia cada vez mayor a hablar de familia de emociones primarias. O sea, vamos a hablar nosotros en estos momentos, tal vez no, pero se están haciendo estudios y que esa tendencia está de que ¿cómo se llama? Ya se va a hablar de una familia de emociones primarias. Quiere decir de que la sorpresa, por ejemplo, va a tener varias ramas porque, como les vuelvo a repetir, ya es una familia. Y cada una de las emociones primarias va a corresponder con una función adaptativa. Lo que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Si ustedes se dieron cuenta, mencionamos esto: la sorpresa, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la ira, y cada una de ellas tiene una función adaptativa. Aparte de eso, poseen condiciones desencadenantes específicas y distintivas para cada una de ellas. Quiere decir que vamos a tener una condición que va a desencadenar algo específico, pero también es algo distintivo o algo distinto para cada emoción que se vaya a ir demostrando. Y por último tenemos lo que son las emociones secundarias. Y estas emociones secundarias surgen ahí sí que del fruto de la socialización y el desarrollo de las capacidades cognitivas. Quiere decir que viene ya todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro, el fruto de la socialización de lo que se ha hecho y de todas esas capacidades cognitivas que tenemos. Y aquí vamos a encontrar la culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos, el azoramiento, la arrogancia, el bochorno y muchas más. ¿Ya? Estas emociones dice que van a surgir a partir de los 2 años y medio o 3 años de edad. O sea, nosotros vamos a empezar a demostrar estas emociones secundarias o las empezamos a demostrar a partir de los 2 años y medio y 3 años de edad. Y para que esto se demuestre van a ser necesarias 3 condiciones primarias, ¿ya? Para que puedan demostrarse estas emociones secundarias. Tenemos que tener 3, ¿cómo se llama? Condiciones primarias para poder demostrar nuestras emociones secundarias. Dice aparición de la identidad personal. A partir de que nosotros tenemos nuestra propia identidad, vamos a empezar a tener estas emociones secundarias. Internalización de normas sociales, o sea, lo que está bien y lo que está mal. Cuando nosotros nos indican qué está bien o qué está mal, ya empezamos a demostrar estas emociones secundarias. También debe ser capaz de evaluar la identidad personal de acuerdo a estas incipientes normas sociales. O sea, tenemos que ser capaces nosotros de evaluar de evaluar nuestra identidad personal, o sea, lo que nosotros somos, para poder, ¿cómo se llama? Aceptar las normas sociales que nos anteponen aquí en la segunda, ¿verdad? En la segunda condición. Entonces, como todo ser humano, estas emociones secundarias, les decía, aparecen a partir de los 2 años y medio o 3 años de edad. Y yo les apuesto que alguno de ustedes en algún momento ha sentido celos. Tal vez las niñas sienten celo de su madre cuando ven que abraza a su padre, ¿verdad? Los niños sienten celo de su padre cuando ven que abrazan a su madre. Y eso ya lo hablamos anteriormente. ¿Se recuerdan que hablamos del cómo se llama, del efecto de Edipo? Y cómo se llama, ¿cuál era el otro? No me recuerdo el nombre de la mujer, pero sí se da. Entonces, todas estas emociones secundarias se van a ir demostrando a partir de los 2 años y medio y 3 años de edad, pero los vamos a presentar específicamente cuando se dan estas condiciones primarias, ¿verdad? La aparición de la identidad. Todos los seres humanos tenemos una identidad. ¿Alguna duda con esto, chicos?
¿Está todo claro? Sí, todo claro. Todo bien, profe. Muy bien. Entonces nuestra clase llega